Monkey D. Garp es un personaje extremadamente querido por la comunidad, y es probable incluso que mucha gente se enfade al ver este vídeo, pero créeme, primero escucha todo lo que tengo que decir sobre este personaje y el por qué va a morir, ya que en realidad tiene mucho más sentido de lo que parece. Además, con lo recientemente visto en el capítulo 1080 del manga de One Piece, a muchos de nosotros nos ha dado esa sensación, pues no soy el único que ha pensado en el posible final del viejo debido a todo lo que va a acontecer. Además, todos creíamos que cuando Garp iba a ir a por Kurohige, este lo buscaría directamente, es decir, que en la pelea de Law contra Kurohige este iba a interferir. Sin embargo, hizo un movimiento todavía más inteligente, como es el de presentarse en la isla Hachinosu directamente, aunque más que inteligente ha sido pura casualidad, pues Barba Negra no se encontraba allí protegiendo la isla, y sin embargo sí que estaba el gran discípulo al que iba a buscar. Todo esto ha envuelto muchísimas dudas a los lectores, como por ejemplo, ¿qué va a pasar con Hachinosu después del golpetazo que dio Garp? Y amigos, todo esto es lo que vamos a poder explicar. Pero antes de entrar de lleno con el vídeo, rápidamente te pediría que le des al botón de suscribirte y actives la campanita en todas para no perderte contenido relacionado con One Piece, ya que eso me ayuda muchísimo y te lo agradecería de corazón. Vamos a empezar por el principio de todo, y es el por qué creo que Garp va a morir. Para eso tenemos que tener el contexto de lo que tenía planeado Eiichiro Oda hace unos años en Marineford, algo que ya habréis escuchado muchos de vosotros seguramente, ya que es algo de lo más comentado en la comunidad, y la verdad es que no me extraña en lo absoluto, pues Oda estaba dudando en si matar a Portgas the Ace o al abuelo del protagonista, y finalmente ya vimos lo que pasó. Sin embargo, es cierto que con el paso de los años todo esto parece haber caído en el olvido, pero nada de eso y menos para nuestro queridísimo mangaka, pues si sigues la obra de cerca sabrás que este es algo cabezota. Lo podemos incluso comparar a veces con Luffy, ya que en varias ocasiones hemos visto cosas que a los fanáticos no nos han convencido, y sin embargo él ha seguido con su idea hasta que finalmente la hemos acabado aceptando. Y no solo eso, sino que la hemos amado incluso. Esto ha pasado en varias ocasiones, pues el fandom ha sido bien reacio a según qué cosas, pero a lo largo del tiempo el propio Oda ha sabido cómo calmar las aguas, pero siempre a su manera. Aunque cuidado, ya que lo que voy a comentar ahora va a ser fundamental para entender toda la teoría, y es que Luffy se tiene que enfrentar a Kurohige en algún momento, algo que todos sabemos, y las motivaciones de ambos personajes también, pues los dos persiguen básicamente el mismo sueño de encontrar el One Piece, aunque cada uno de manera diferente, ya que ambos tienen sus propios principios, y aunque Kurohige fuera el principal causante de la ejecución de Ace, no es ni de cerca la motivación suficiente como para que Luffy le tenga un odio descomunal, pues el propio Sombrero de Paja pensó que fue en parte su culpa que Portgas the Ace no se salvara. Sin embargo, en esta ocasión sí que sería diferente, pues tendríamos a su propio abuelo muriendo a manos de Barba Negra, teniendo Luffy así una motivación que rompería absolutamente todas las expectativas. Pero, ¿cómo pasaría esto? ¿En qué momento? ¿Y por qué? Si Kurohige ahora mismo se está ocupando de uno de los supernovas más poderosos, y sí, evidentemente tenemos que ver la resolución de este combate, y en un futuro sabemos también, dicho por el propio Oda, que estos dos se van a enfrentar. Pero, ¿y mientras? El manga de One Piece está más activo que nunca, y el final se está acercando constantemente y todos sabemos que algún personaje importante morirá. Y seguro que Garp no será el único, pero sí será uno de los primeros. Ya hemos visto en el manga 1080 de One Piece la entrada triunfal de los marines para salvar a Koby, y todo indica que Oda quiere hacer esta referencia para tener un paralelismo con la muerte de Ace. Y pensándolo lógicamente, ese Ace tendría que ser Koby por lógica pura, pero eso rompería muchísimas cosas en la historia, como por ejemplo las motivaciones de este mismo personaje, quien desea ser fuerte y por fin ser un hombre capaz de plantarle cara a absolutamente todo con su poder. Y siendo sinceros, todavía no es su momento ni de lejos. No dudo de que este vaya a estar en lo más alto, de verdad, pero no a día de hoy. Es por eso que un personaje tiene que acabar en la tumba sí o sí. Y os preguntaréis, ¿y solo por esa pequeña
pequeña referencia a Marineford alguien tiene que morir? No, no es solamente eso, evidentemente que no. En una entrevista, Eiichiro Oda mencionó un enfrentamiento entre dos personajes y dijo que esperaba que no muriese nadie. Y eso evidentemente es que alguien va a acabar en el hoyo sí o sí. Y no sería el único, como bien hemos dicho, y a Luffy le faltaría cierta motivación para enfrentarse a Kurohige en su momento. Imaginad cuando este se enterara de que Barba Negra ha acabado con su abuelo. Sería una de las batallas más épicas que hemos visto nunca. No solamente en cuanto a espera a lo largo del tiempo, sino que además se sumaría algo que no solemos ver en Monkey D. Luffy, y sería un odio descomunal y exageradamente fuerte hacia su adversario. Si bien lo hemos visto enfadado en varias ocasiones, ni de lejos esto se acerca a lo que es ver a Monkey D. Luffy enfadado de verdad, ya que no tiene nada que ver con lo que quiero decir. Pero entonces, ¿cómo haría Kurohige para llegar hasta Hachinosu a tiempo y así evitar el rescate de Koby? Y la respuesta es exacto, Van Augur. ¿Por qué creéis que este personaje tiene la fruta de la teletransportación? Es algo bastante sencillo de entender, y es que Oda tiene pensado movilizar a este personaje constantemente, para así no tener que dar explicaciones todo el rato de cómo hace este para llegar hasta allí. Y por supuesto, Van Augur sería la clave, por lo que una vez que finalice la batalla contra Law, sea por el motivo que sea, estos se teletransportarán a la isla Hachinosu, pues sabemos que Van Augur es capaz de teletransportarse a sí mismo y a los demás, aunque lógicamente esta fruta tendrá sus limitaciones por el bien del guión, pero este mismo será el que le permita hacer cosas como las que yo digo. Y pongámonos ahora mismo en la situación actual. Vale, Garp es ultrapoderoso, se nos ha confirmado que este tiene Haki del Conquistador y está rodeado de unos cuantos marines para hacer mucho daño, pero ¿y qué? Es decir, al final este está mayor, está infiltrado en territorio enemigo y él lo sabe, y será capaz de dar la vida literalmente para que su mentor se salve al final, pues tendrán que enfrentarse por lo menos a los personajes que ya están en la isla, y no son personajes débiles precisamente. Si bien es cierto que muchos me diréis, pero lo importante aquí es el Haki y no las frutas, lo dijo Kaido en su momento, y sí, pero ¿cómo acabó Luffy venciendo al final a Kaido? No fue con Haki, amigo, fue con el despertar de su propia fruta. Así que realmente todo depende del manejo de cada uno de estos elementos, y siendo sincero, hay mínimo 3 personajes en Hachinosu que le darían cuartel, pero es que además con la llegada de Kurohige se va a armar una de las microguerras más potentes que vayamos a ver en todo el manga. Estoy seguro de que Garp conseguirá que Koby huya de alguna manera, pero será en ese momento que este acabará con su vida, dejando al lector bien claro que no solamente se acercan varias muertes importantes en el manga de One Piece por fin, sino que además se viene el final de la obra sí o sí, que ojo, a One Piece aún le quedan unos cuantos años, más de 2, más de 3 y más de 4 seguramente, sobre todo porque hay muchísimas cosas que contar, y haciendo cálculos salen unos 30 y pico capítulos por año, y creo que ni de cerca 100 capítulos van a darnos la resolución final para este manga tan largo, ya que aún queda mucho por revelar. Sin embargo, la muerte de Garp desencadenaría no solamente el odio de Luffy, sino que esto haría que la marina se acabara uniendo a la fiesta, para así finalmente acabar con este Yonko, y será una pelea a 3 bandas. Es verdad que Kuzan dijo que el gobierno no se hacía cargo de los marines si actuaban por su cuenta, pero, oh amigo, qué sorpresa te vas a llevar cuando veas que Garp era demasiado pero que demasiado importante. Además, es en ese momento seguramente que conozcamos toda la verdad sobre él, por qué se unió a los marines, qué hizo en su mente para que actuara de esa manera en su momento, y cómo sabía él que los Tenryubito, aparte de ser unos desgraciados, estos estaban involucrados en algo mucho más importante. Y así es como Oda, tarde o temprano, nos va a explotar la cabeza a todos nosotros. Y bueno, nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Os dejo 2 vídeos que os van a interesar, así que echadles un ojo. Recordad suscribiros, compartir y comentar. Un saludo y hasta la próxima.